veamos en esta presentación cómo se gestó, cómo se diseñó el gran fracaso de Hidroituango. El objetivo es que nosotros aprendamos de este fracaso y no cometamos en el futuro errores similares. Hola, hola a todos amigos y amigas de YouTube. Les traigo la verdad de Hidroituango en una de mis series sobre los grandes errores de ingeniería. Esta vez le toca el turno a Colombia, una de las obras de mayor envergadura ubicadas en el departamento de Antioquia, ahora lo vamos a ver, y con un costo aproximado de 4.000 millones de dólares. ¿Y en dónde está ubicado Hidroituango? Entonces esta es la República de Colombia. Vamos a adentrarnos en el departamento de Antioquia, cerca a la ciudad de Medellín. Y vamos a estar hablando de estos tres puntos. La represa de Hidroituango está en este punto sobre el río Cauca, se encuentra con el río Ituango, aquí está la pequeña población de Ituango y otra pequeña población que es la de Valdivia, también vamos a hablar más adelante, que ha sido una de las más afectadas, ya que esta población de Valdivia está prácticamente en las riberas del río Cauca. Entonces en el mapa está a 171 kilómetros de la ciudad de Medellín y es en este punto donde se desarrolló este gran proyecto en el cruce del río Ituango, río Cauca y Puerto Valdivia. Este es un dibujo de la represa, es una represa de gran envergadura, 225 metros de altura. El embalse, o sea, lo que se forma por el represamiento del agua, tiene 74 kilómetros de largo. El vertedero, aquí lo vemos a mano izquierda, genera 22.600 metros cúbicos de agua por segundo, y la casa de máquinas que está en esta parte al interior de la montaña, que es a donde se desvía el agua para producir la energía a través de unos grandes generadores. La capacidad instalada es de 2.400 megavatios. Este es un dibujo aguas arriba, aquí está la parte del embalse y ya les he hablado de la capacidad y el costo. Este es un proyecto que costó, o se estima que va a costar, 11.4 billones de pesos, o lo que significa en dólares 4.000 millones de dólares. Aquí están los túneles de desviación que fueron taponados intencionalmente, ya que era parte de la programación de la construcción de la represa para poder llenar el embalse. Hay un túnel de descarga intermedia y ahora les voy a explicar qué fue lo que pasó con esta mega obra de infraestructura. Y también les voy a hablar un poco más adelante del cuarto de máquinas. Está en la parte interna de la montaña y es subterráneo y es a donde se conduce el agua. También tiene un túnel de descarga que también ha sufrido problemas. Aquí está el cuarto de máquinas donde están las turbinas y los generadores. Ahora sí, vamos a ver qué salió mal en Hidroituango. Esto es Hidroituango. Entonces la casa de máquinas, ya les había dicho, está aquí dentro de la montaña. Está el río Cauca, represado, y aquí está el cruce con el río Ituango. Y la presa queda acá en la mitad. Para construir la presa en el año 2014, las empresas públicas de Medellín tuvo que desviar el agua al río Cauca. Esto es normal, o sea, para poder construir esta presa de 225 metros de altura aproximadamente, hay que desviarla a través de dos túneles de desviación que ya lo habíamos visto. Y así, de esta manera, el agua extraída por el río Cauca se desvía a través de dos túneles, dejando esta zona de construcción totalmente seca, y el agua entra por acá, río arriba, y el agua sale por acá, río abajo. Y esta zona queda seca para permitir la construcción de la represa. Cada túnel de desviación tenía 14 metros de diámetro, o lo equivalente a 4 automóviles pequeños. Este año, o sea, en el 2018, a unos meses de empezar ya el llenado de la presa, porque ya se había construido, la empresa pública de Medellín selló uno de los túneles de desviación. ¿Cómo lo selló? Lo selló con 22 metros por 14 de diámetro de concreto, o sea, le colocó un gran tapón de concreto. Y el otro túnel también le pusieron un tapón para empezar el sellado definitivo.
Mientras tanto, desviaron el río Cauca por un tercer túnel, o sea, había 3 túneles, 2 que fueron sellados intencionalmente que hacían parte de la programación, y un tercer túnel que estaba a 200 metros aguas arriba, era mucho más grande que los 2 primeros y iba a permitir que el agua saliera por allí. Pero ¿qué pasó? Entre el 28 de abril y el 7 de mayo del 2018, tras la hora invernal que ha vivido el país de Colombia, 3 derrumbes taparon el paso del tercer túnel, que era el único túnel por donde estaba saliendo el agua de esta presa en construcción. ¿Qué pasa? La presa todavía no ha sido terminada en su construcción y por eso es muy importante que estos túneles de servicio funcionen adecuadamente para poder evacuar el agua y evitar que el agua se desborde por encima de la presa sin ningún tipo de control. Entonces hubo 3 derrumbes en el tercer túnel y los otros 2 ya estaban totalmente taponados. Como los otros túneles estaban ya sellados, el agua se empezó a represar, no tenía realmente ninguna salida y eso representaba un peligro inmenso para los pueblos que estaban aguas abajo, ya que la presa todavía no estaba terminada. De inmediato, las empresas públicas de Medellín empezó a trabajar con explosivos para destaponar los túneles originales, o sea, el primero y el segundo. Pero por ser un área afectada por la hora invernal, era un proceso bastante lento tener que demoler este tapón de 22 metros de largo por 14 metros de diámetro de solo concreto. El 10 de mayo del 2018, las empresas públicas decidió evacuar las aguas por la casa de máquinas. Esa es la conducción natural de las aguas, pero la decisión implicaría pérdidas millonarias y el atraso de la obra. La casa de máquinas o sala de turbinas es el lugar donde se transforma el movimiento del agua en energía eléctrica. La de Hidroituango no estaba lista y los equipos podrían sufrir graves daños. El 12 de mayo del 2018, el tercer túnel, creo que hace bien, el que ya había sido taponado por 3 derrumbes, se destapó de forma natural según las empresas públicas. ¿Qué ocasionó esto? Que el agua estaba saliendo por el cuarto de máquinas y al mismo tiempo estaba saliendo por el tercer túnel, que era el de mayor diámetro, y eso triplicó el caudal normal del río aguas abajo, afectando muchísimo a las poblaciones. Por ejemplo, en Puerto Valdivia, la creciente del Cauca hizo estragos, resultando 544 personas evacuadas, 59 casas afectadas, 2 salones de escuela destruidos, 2 puentes peatonales derribados y un puente vehicular destruido. Y los municipios aguas abajo del río Cauca fueron declarados en emergencia, al igual que todo el departamento. Aquí vemos la gran creciente e inundación ocasionada por la salida del agua tanto por el tercer túnel como por el cuarto de máquinas. Son pueblos ribereños que basan su economía en la pesca, en la agricultura y sobre todo en el comercio. Solo 1 hora después de que el túnel se hubiera destaponado, volvió y se taponó nuevamente y hizo que el agua se volviera a represar. Volviendo nuevamente al inicio de esta tragedia, EPM suspendió los trabajos en los antiguos túneles, el 1 y el 2, que habían sido taponados con concreto en un diámetro de 14 metros y 22 de longitud, y se propuso terminar la presa en el menor tiempo posible. Así que asignó 11.000 personas trabajando a toda máquina para poder habilitar el cuarto de máquinas y el funcionamiento de la presa y evitar pérdidas millonarias tanto en la megaestructura como en todas las comunidades que habitan en los alrededores de Hidroituango. ¿Y usted qué opina de Hidroituango? Por favor, deje los comentarios. Chao, chao, suerte. ¿Cuál era el objetivo de desviar el túnel, el agua por el túnel auxiliar, por el tercer túnel? Había dos túneles, dos túneles. Esos túneles se demoraron en construir. Hubo problemas para la instalación de compuertas en el túnel. Había dificultades con los dos túneles y se decidió como una solución de emergencia construir un tercer túnel.
Típicamente en los proyectos hidroeléctricos se construyen dos túneles. ¿Por qué razón? Principalmente para que si algún túnel falle, el otro funcione. Los dos túneles que se habían construido fueron taponados con elementos de concreto. Y se construyó un tercer túnel, porque mire, error, un túnel. Usted no puede, en una cosa tan grave, en una situación tan compleja, con el riesgo que había aguas abajo, depender de un túnel. ¿Por qué las empresas públicas de Medellín decidieron depender de un solo túnel? Cuando el estándar de ingeniería es construir dos túneles, si un túnel falla, el otro funciona. Como se había planteado inicialmente. Sí que había demoras. En estos proyectos es normal que se presenten demoras. Las demoras generan costos adicionales. Entonces, para minimizar o para resolver el problema de los costos adicionales por la demora de entrega del proyecto, de las multas y del el esquema económico, por razones económicas, se decidió depender de un solo túnel. O sea, las empresas públicas de Medellín decidieron asumir el riesgo de depender de un túnel. Esa túnel o galería adicional o galería auxiliar de desviación fue la que falló. Siempre se debe tener en cuenta el riesgo. Las empresas públicas de Medellín pensaron solamente en el tema económico. Nunca se evaluó los problemas técnicos ni los problemas de riesgo. En nuestros proyectos debemos tener en cuenta siempre el riesgo. Si nosotros pensamos solamente en el dinero, podemos tomar decisiones incorrectas que pueden traer grandes fracasos. Segunda decisión incorrecta. Un túnel de forma no circular. Los túneles hidráulicos tienen forma circular porque son para que pasen fluidos, para que pase agua. Yo no conozco que se fabriquen tuberías para agua de esta forma como se construyó el túnel. O sea, un ducto para agua que no es circular. ¿Por qué se hacen en esa forma? Por facilidad de construcción. Se acudió a una forma de túnel que hidráulicamente es ineficiente, que genera muchísimos riesgos de tipo hidráulico por los problemas de las esquinas y del piso, problemas de turbulencia. Tomaron la decisión incorrecta por temas de que sea más fácil. Ah, no, más fácil y más rápido. A los ingenieros nos gustan las cosas fáciles. Si algo es difícil, costoso, no lo debemos hacer. Debemos tomar la decisión técnica correcta. La facilidad de construcción es importante, pero no podemos tomar riesgos de un comportamiento anómalo de un túnel simplemente por razones de rapidez, por razones de facilidad. Las cosas fáciles pueden conducir a fracasos. ¿Cómo se construye el túnel? Se construye primero la parte curva, la media circunferencia superior y después se construye el rectángulo inferior. Dos etapas. Muy rápido, muy sencillo, muy interesante, pero para un túnel carretero
Pues este es el tipo de túnel que se debía hacer. Pero para un túnel hidráulico no. ¿Cómo es que hacemos túneles hidráulicos con forma de túnel de carreteras? Hay algo mal en nuestra ingeniería. La forma del túnel era incorrecta y se presentó falla por erosión. Las empresas públicas de Medellín contrataron a una empresa chilena, Scava Consulting, para explicar por qué falló. Después de la falla, de haberse contratado una empresa de postín, una empresa confiable de consultoría, para que revisara los diseños antes de construirse. Los diseños se diseñan, se revisan un poco. O sea, una firma X tiene un prestigio y el diseño no se le mira. Necesitamos revisar los diseños. Por diseño que no se revisa puede llevar errores. Después de que falló, pues es mucho más fácil analizar por qué falló. Se generó erosión adelante de una curva, de un túnel de forma ineficiente, y vamos a ver más tarde con protección ineficiente. Se generó una gran cárcava y falló. Luego se destaponó solo y luego volvió a fallar. Vemos la fotografía de la gran cárcava que se generó en la superficie del terreno encima del túnel al generarse la erosión. Falló al pasar la primera curva, o sea, la única curva que había en el túnel. ¿Por qué les hacemos esa curva al túnel? Un túnel corto, un túnel de cerca de 1 kilómetro de longitud, un túnel corto, hidráulico, ¿por qué se le hacen curvas? Un túnel carretero perfecto, hagámosle una curva, porque los vehículos tienen dirección para tomar la curva. El agua no. Los túneles hidráulicos cortos no deben tener curvas. Error grave de ingeniería. Sí que es más fácil de construir, sobre todo para el portal. Al hacerlo recto, salía un poco más largo y además había dificultades para la construcción del portal. Dificultades constructivas. Se justificaba una curva a solo 400 metros del inicio del túnel. ¿Se justificaba esta curva? ¿Qué ocurrió? El 22 de septiembre de 2017 entró en operación la Galería Auxiliar de Desviación. Galería que se construyó para reemplazar a los túneles verdaderos, los túneles de desvío, que eran 2 túneles. El 22 de septiembre de 2017 entró en operación. Y en octubre se taponaron con concreto los túneles verdaderos de desviación, los originales. Luego, el 1 de abril, hubo una creciente del río Cauca, se rompió el dique fusible, aumentó el nivel del embalse y se generaron también descensos. ¿Sí? Se taponó, se bloqueó el túnel único de desvío. Un túnel de forma irregular,
con una curva que podía haberse evitado, irregular, y hubo cambios de presión. Cambios de presión en el túnel, todo túnel hidráulico en un río está sujeto a cambios de presión. Y la falla del túnel de desviación, del túnel auxiliar, del túnel único, también generó cambios de presión. Se presentó una falla de erosión, un colapso interno del túnel. Es una geología compleja. La geología. Otro factor que no se tuvo en cuenta. Los geólogos elaboran unos informes muy detallados. A veces la información muy completa, a veces incompleta. Pero hay informes de geología. Los informes de geología nos decían que la geología era compleja, que había fracturas, que había una falla geológica atravesando el túnel. ¿Se tuvo en cuenta la geología para el diseño? El índice GSI. El índice GSI es un índice de la calidad de la roca. Con ese índice se generan unos parámetros de calidad de la roca. El índice GSI. Y de acuerdo al GSI se clasifica el tipo de terreno. Tipo 1. GSI mayor de 70. Roca sana, masiva. Una muy buena roca. Tipo 1. Terreno tipo 2. Roca fracturada, muy fracturada. GSI de 54 a 70. Terreno tipo 2, material fracturado. Y viene el tipo 3, muy importante en el tema del caso de Hidroituango. Roca fracturada, alterada y desintegrada. Corresponde a un macizo colegado con bloques angulares y algunos redondeados, formados por intersección de estructuras. Debe tener un techo de roca entre los 2 y 5 metros. Las discontinuidades pueden ser desde onduladas, lisas, hasta planas rugosas. El material tipo 3 es un material malo. 1 es bueno, 2 es regular, 3 es malo y el 4 pues es un material de suelo, roca foliada estrellada, planos muy débiles, material muy malo. La geología en el túnel que falló era típicamente 2 y 3, eventualmente 4, y realmente no había sitios de 1. Y con eso se decidió el soporte. Hay unas gráficas empíricas para el diseñador escoger el recubrimiento, escoger el soporte, escoger la protección de la pared, de acuerdo al tipo de material. Si es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y tomaron las decisiones. Las obras de protección diseñadas no eran suficientes. Correspondían más a un túnel provisional carretero. Aparentemente no se tuvo en cuenta que el túnel era hidráulico. O sea que había problemas de erosión y no se tuvo en cuenta la forma del túnel y el hecho de que había una curva dentro del túnel. Incluso los túneles carreteros se diseñan con mejor protección que la que decidió en Hidroituango. ¿Por qué se diseñó
con tan poquita protección. Yo pensaría que primó la rapidez. Entre menos protección haya que hacer, pues rinde más. Y en ese caso había una presión, no de los ingenieros, sino de los económicos, de los que manejaban la plata, porque eso fuera rápido y de una, y fuera lo más económico posible. Sin embargo, no se justificaba de ninguna manera tan poquita protección para un túnel tan importante, sobre todo que era un solo túnel. Si llegara a fallar, era una catástrofe, como eventualmente ocurrió. De forma irregular, en geología compleja y con una curva en zonas. Las obras de protección diseñadas eran muy pobres. Tacañería absoluta en la ingeniería. ¿Por qué? Porque en una obra tan importante se tacañó la protección del túnel. Porque se construyó el túnel prácticamente con muy poca, casi ninguna protección en muchos sitios del túnel. Y había fracturas geológicas. Había una falla geológica. Estaba analizada, estaba identificada por los geólogos. ¿Por qué si los geólogos identificaron que había una falla geológica en el diseño, no se tuvo en cuenta esa falla geológica? Fotografía de la zona de cizalla. Espesor de 25 centímetros, con roca triturada en su interior. Gravísimo para un túnel hidráulico. En un túnel carretero, más o menos, se puede trabajar así. Se manejó con criterios de túnel carretero de baja especificación. No se tuvo grandeza en el diseño. Los diseños deben ser robustos, de acuerdo al tipo de material, de acuerdo a las condiciones del terreno y a las condiciones de operación de la obra. Y del riesgo. El riesgo era muy grande, ¿por qué? Porque había un solo túnel. Y si usted tiene un solo túnel, usted debe diseñarlo teniendo en cuenta el riesgo si llegara a fallar el túnel. El diseño contemplaba la construcción del piso en la galería de 30 centímetros para el terreno tipo 4. Entonces, el terreno de suelo se le colocaba piso al túnel, en la parte plana inferior del túnel. Y para tipo 1, 2 y 3 no llevaba piso. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de la longitud del túnel no tenía piso. Se imagina un túnel hidráulico. Era un material tipo 3, sin recubrimiento del piso. Que el recubrimiento del piso es clave para demorar la construcción del túnel. Entonces, vuelve nuevamente. Para hacerlo más rápido, no se pavimentó el piso. Un piso sin pavimento, un piso sin protección. En prácticamente casi toda la longitud del túnel. Pero grave que en los materiales tipo 3, que ya vimos cuáles son los materiales tipo 3, que son materiales muy regulares, de roca fracturada, de roca cizallada, no se le colocó piso al túnel, sin losa de piso. Y de acuerdo al concepto de Scava Engineering, de acuerdo al concepto de quienes analizaron la falla del túnel, el túnel falló por el piso. Un detalle que para algunos puede ser insignificante. El piso del túnel es muy importante. ¿Por qué? Porque hidráulicamente, por la forma del túnel, es la zona donde son mayores las fuerzas de la turbulencia.
O sea, la atracción del agua sobre el material de roca o el material de fracturado y el material de suelo es mayor en el piso. Y al ser mayor en el piso, lo que mejor debió haberse protegido es el piso. No entendemos por qué estos profesionales decidieron no colocarle protección al piso. Y se habían identificado estructuras débiles, zonas de cizalladuras de espesor de hasta algunos metros. No se construyeron elementos para proteger la erosión. Creemos que porque fuera rápido el proyecto. Sí, aquí el proyecto se manejó con muy poca ingeniería, pero con mucha presión de la parte económica para que se hiciera rápidamente. Las obras a la carrera pueden tener fallas graves. Como ingenieros, nunca hagamos las obras a la carrera. Tomemos el tiempo. El tiempo es clave para que la obra quede bien hecha. Despacito y pandito, decían mis abuelos. Despacito se llega lejos. Salir a construir el túnel de desviación a la lata, a la carrera, sin protección suficiente. Dadas las características del túnel hidráulico, es diferente a un túnel carretero. El flujo en el piso descubierto generó problemas de erosión. Es difícil analizar el comportamiento, pero hay que tomar decisiones. Había dinero, porque las obras, el piso, ¿cuánto valía el piso del túnel comparado con el valor de la obra? Unos pocos millones de pesos. Se ahorraron y se tomaron riesgos de billones de pesos por ahorrar millones de pesos. El piso sin recubrimiento y las irregularidades en las causas. El contratista de la obra, por su rapidez, construía tramos muy largos de túnel por rapidez. Volvemos nuevamente, había presión porque fuera muy rápido. El túnel salió completamente irregular. O sea, si vemos la visualización en 3D de la forma como quedó el túnel, ese túnel no tenía decencia en su construcción. Completamente irregular. Esas irregularidades generan esfuerzos sobre las paredes, sobre el piso del túnel, por irregularidades. Irregularidades en el perfil y en sentido radial, y eso lo dice la empresa SCADA. Irregularidades de más de 2 metros, como el caso en la abscisa 0+511, cerca de la falla. En la zona donde falló, había unas grandes irregularidades de más de 2 metros de irregularidad en el techo del túnel. Y se considera que estas irregularidades tenían que ver con la geología. Entre más fracturada la roca, mayores irregularidades. Pero en ese caso debió haberse tenido en cuenta ese factor. Regularidad del túnel. No se tomaron medidas de soporte para resolver ese tema. Eso lo dice el informe de SCADA Ingeniero. Esa es la forma del túnel. Un túnel completamente loco. Debía ser circular.
Por razones constructivas se hizo que no fuera circular. Y después, como la roca era una roca fracturada, era una roca irregular, se generaron grandes fallas, grandes caídas de bloques. Además, con el tema de los explosivos, en la rapidez por hacer el túnel en forma que tomara menos tiempo, también se pudieron haber tomado ciertas confianzas con los explosivos. Resultado, como en este esquema built, en la abscisa 0 más 547, un muro con irregularidades, un túnel con irregularidades de más de 2 metros. Un túnel completamente irregular. Que el contratista no tenía experiencia, es posible. Que el contratista no lo hizo bien, no lo hizo bien. Que en el diseño no se tuvo en cuenta que iba a haber irregularidades, no se tuvo en cuenta. ¿Quién es el culpable? Solo Dios lo sabe. Miren las irregularidades en el techo de la casa de máquinas. Y las irregularidades en el túnel eran mayores que estas. Excava determinó que las altas velocidades de flujo produjeron un desgaste acelerado en el sostenimiento y en el piso, generando un colapso. Esfuerzos de cortante debido a las irregularidades, debido a la curva, debido a la forma del túnel y un túnel sin protección. Tenía que fallar. Igual que lo que pasaba con el edificio Space, y Duicango nos muestra que tenía que fallar. Hubiera sido un milagro que en esas condiciones de geología, con la curva, con las irregularidades y sin protección, y la fuerza hidráulica del gran volumen del río Cauca, del gran caudal del río Cauca, estaba todo cocinado para que hubiera una falla. Y nadie lo advirtió. Todo el mundo siguió la corriente. ¿Por qué los profesionales, que eventualmente alguno tuvo que haberse dado en cuenta porque las fallas eran extraordinariamente graves, por qué ningún ingeniero reviró a tiempo? ¿Cómo falló? Se generó erosión. ¿Por qué se generó erosión? Por fuerzas de tracción. ¿Por qué las fuerzas de tracción? Forma del túnel, irregularidades, no hay protección. Una zona de cizalla, una zona de fractura, una zona de falla geológica que se había identificado en los estudios geológicos. O sea, en los estudios geológicos se identificó y en la obra se tomaron fotografías de la falla geológica. Una zona de cizallas de 3 metros de espesor. O sea, había una longitud de túnel de 3 metros afectado por una falla geológica. Y no se tomaron protecciones. Lo que es más, ni siquiera se le colocó piso al túnel en ese sector. Y curiosamente, la cizalla estaba después de la curva, donde las fuerzas de tracción debidas a la turbulencia son mayores. Entonces, la curva tuvo un efecto muy importante en la falla. La presencia de la cizalla y las irregularidades también relacionadas con la cizalla. En la zona de cizalla colapsó el techo del túnel. Lo sabemos, lo muestran la topografía 3D. Toda la situación hecha para que se generara la falla. La roca fallada con material suelto dentro de la falla, después de una curva con irregularidades alrededor
se generó erosión. Se generó erosión, iniciando posiblemente en el piso del túnel, porque no tenía piso el túnel. Y a medida que fue fallando por erosión, se fue generando una falla progresiva. Iniciando en un punto expuesto de roca, fracturada, fallada después de una curva, con irregularidades en la sección del túnel. Y se generó erosión en el piso, que es lo típico en túneles. En túneles, la erosión generalmente se inicia por el piso en túneles hidráulicos. Esa es la vista transversal de la galería auxiliar de desviación. Se observa la foliación, espaciada más o menos 20 centímetros, y la erosión. Una roca foliada, una roca fracturada, fallada, con relleno dentro de la falla, con forma irregular del túnel, después de una curva, sin piso. ¿Cómo progresó esa erosión? Falló el piso y fue progresando lateralmente hacia las paredes del túnel, hasta que se generó el colapso. Y el colapso taponó. Luego, el mismo caudal destapó el tapón, y luego al desaparecer el tapón volvió a fallar, porque la falla venía siendo mayor. Y finalmente quedó el tapón definitivo. Problema de falla progresiva por erosión, por errores de concepción del diseño y por presión, por rapidez. Y un solo túnel. Es grave que hubiera habido un solo túnel, lo cual hace que el riesgo sea de gran magnitud. Finalmente falló totalmente el techo y apareció la gran cárcava en la superficie del terreno. Todo esto lo pueden ustedes leer en el informe de Excava Ingeniería. ¿Por qué colapsó el túnel? La protección del túnel contra la erosión no era suficiente. No tenía suficientes pernos. La malla de refuerzo que se estaba inicialmente propuesta se cambió por una de menor resistencia. Entonces, pernos insuficientes, malla insuficiente y no tenía piso. Muy grave especialmente que no tenía piso. Algunos factores adicionales, dice Excava. Elección de soporte de piso, perfil irregular, golpe de ariete, oscilación de su presión dentro de la roca. Estaba todo dado para que se generara la falla. Y nadie lo advirtió. Proyecto hidroeléctrico Ituango. Taponamiento galería auxiliar de desviación. La construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango comenzó en 2009, logrando el desvío del río a través de los túneles de desviación originales en febrero de 2014. Desde el 20 de septiembre de 2017 se utiliza también la galería auxiliar de desviación, GAD, como sistema de desvío del río Cauca. Cuando la construcción del proyecto tenía aproximadamente un avance del 90%, se procedió a iniciar el cierre programado de los túneles de desviación izquierdo y derecho. El 28 y 30 de abril de 2018 ocurrieron derrumbes de terreno al interior de la GAD que generaron el taponamiento definitivo de la galería.
La exploración realizada por una cámara submarina y la ubicación del cráter en superficie acotan la zona de estudio. Esta zona se compone principalmente de 3 unidades geológicas: roca sana 2B, roca meteorizada 2A y suelo 1C 2A. La roca donde se construyó la GAD corresponde a un gneiss con foliación bien desarrollada. Existen también 2 familias de diaclasamiento bien identificadas. Adicionalmente, en la zona se encuentran accidentes geológicos relacionados con el sistema estructural de la quebrada Tenche. Al proyectar el cráter de subsidencia, considerando los planos de debilidad del macizo, se puede inferir el sector de la GAD que se vio afectado por el colapso. El sector de análisis fue clasificado durante la construcción como terreno tipo 3, el cual, de acuerdo con el diseño, no requería instalación de losa de piso en concreto. La situación anterior abre la posibilidad de que en dicho sector se puedan presentar singularidades geológicas expuestas en el piso del túnel. Como es propio del método de excavación utilizado y dado el contexto geológico local, la topografía resultante luego de la excavación del túnel resulta siendo irregular. Esta situación pudo afectar las condiciones de flujo del agua dentro del túnel, particularmente en el piso. La zona donde se presentó el colapso se encontraría inmediatamente después de la curva localizada en cercanías a la entrada de la GAD. Por esta situación, el flujo de agua generaría esfuerzos de corte mayores en la pared y el piso de la zona exterior de la curva. A finales de marzo de 2018, el aumento del nivel del embalse por factores hidrológicos provocó que la GAD pasara de flujo libre a flujo en transición. A principios de abril de 2018, el flujo pasa a presión. Por último, a finales de abril de 2018, la GAD volvió a operar con flujo de transición, para finalmente volver a flujo en presión poco antes del primer colapso. Este aumento del nivel del embalse provocó también un ascenso en el nivel freático del macizo rocoso, pero a una velocidad menor que el aumento de presión al interior de la GAD. Debido a esto, durante los primeros 2 tercios del mes de abril de 2018, el agua dentro de la GAD hacía más presión hacia afuera del túnel que el nivel freático del macizo hacia adentro del túnel. Posteriormente, durante el último tercio de abril de 2018, el descenso del nivel del embalse y de la presión del agua dentro de la GAD se produce a una velocidad que es mayor a la de abatimiento del nivel freático del macizo rocoso, invirtiendo la situación y generando una presión hacia dentro del túnel mayor que la del agua dentro de la GAD. En consecuencia, se generaron cambios importantes de la relación entre la presión del túnel hacia la roca y de la roca hacia el túnel. En el sector existen singularidades geológicas llamadas cizallas. En el tramo de análisis, estas singularidades geológicas se encontrarían expuestas en el piso del túnel. El material de relleno de estas cizallas es en algunos sectores lavable y erosionable por el flujo de agua. La cizalla es erosionada y su relleno es arrastrado por el flujo de agua. Al remover el relleno de la zona de cizalla, se generan superficies de debilidad en la roca que quedan expuestas al flujo. La foliación está bien desarrollada, es de alta persistencia y tiene una separación cercana a 20 centímetros. Dado que el tamaño del bloque medio de roca pesa 50 kilogramos y el flujo tiene una capacidad de arrastre muy superior a este valor, los escombros son removidos fácilmente por la corriente. Esto genera una progresión en la zona de cizalla. Debido a la orientación de la foliación y el mayor potencial erosivo del agua en este tramo, la erosión se propaga lateral y verticalmente desde el túnel hacia la roca. Las estructuras geológicas predominantes orientan la degradación de la GAD. A nivel de piso, se generan cuñas que crecen en la pared derecha, tanto por separación de los planos de foliación de la roca como por levantamiento de bloques de roca. Favorecido por el máximo desgaste del agua,
El mecanismo de falla progresa hacia la pared derecha. En la base del túnel se genera una zona vacía, ya que los escombros son lavados por el flujo. La cavidad generada induce el desprendimiento de bloques de mayor tamaño, el cual es favorecido por la foliación, las principales familias de diaclasamiento y cuñas de roca. Se genera una pérdida gradual del soporte. Continúa el progreso de la cavidad a medida que los bloques son removidos por el agua. La cavidad progresa hasta generar un cambio de forma suficiente para producir un colapso brusco que el flujo de agua no es capaz de remover. El bloqueo producido por los bloques de roca detiene el flujo a través de la GAD. La detención súbita del flujo dentro del túnel produce un aumento en el nivel del embalse. Al aumentar el nivel en el embalse, se incrementa la presión de agua sobre el tapón. Esto último conduce a un destaponamiento. Al destaponarse el túnel, queda una cavidad inestable. La cavidad progresa, acercándose al contacto entre la roca y el suelo. El proceso de socavación continúa hasta que el puente de roca no tiene la capacidad soportante necesaria para mantenerse, provocando el desprendimiento súbito de toda la roca y suelo remanente por encima de este, llegando hasta la superficie y generando un cráter visible por encima de este. El tapón se conforma de roca fracturada, suelo y materia orgánica de permeabilidad muy baja, generando el taponamiento definitivo del túnel GAD. ¿Por qué falló el túnel de Duituango? ¿Cuáles fueron los errores que nosotros cometimos como ingenieros? ¿Qué pudo haberse evitado? ¿Qué primó más, la ingeniería o primó más el tema del negocio, del comercio relacionado con la ingeniería? El tema de Duituango nos deja muchas enseñanzas. Ojalá no volvamos a tener nunca una catástrofe de esta magnitud, pero para que eso ocurra, los ingenieros tenemos que cambiar nuestro estándar. No podemos seguir dependiendo de diseños hechos sin ingeniería, decisiones presionadas por los dueños del proyecto o por las personas encargadas de manejar el proyecto. Los ingenieros debemos observar, analizar, debemos expresar nuestros conceptos, independientemente de las personas que manejan el proyecto. Los ingenieros no debemos quedarnos callados cuando vemos algo que se está haciendo mal. Los ingenieros estamos ahí para corregir, para resolver, para que no haya problemas en la obra. Muchas gracias.